Buenos días, chef. Hola, buenos días, Wandari. ¿Cómo estás? Bien, enfermo No inventes, ¿y eso de qué te enfermaste? de la gripa y tengo un cuerpo cortado y como que me cuesta un poco respirar. Híjole, cuídate mucho, Wandari. Sí, chef, gracias. Nada de nada, porque ahorita está cañón enfermarse. Chef, una pregunta de la receta del viernes. El jueves, Es- ajá, dime. sí, ¿cuál es la mantequilla de empaque rojo? Ok, cuando vas a las materias primas, en este caso, materias primas, pero em, bueno, es que no en todas lo manejan, pero hay la mayoría en Texcoco sí. Por ejemplo, la casa del panadero, del pastelero, ahí sí lo tienen. También hay una que otra, ¿cómo se le llama? Adentro del mercado hay una que está como escondida, que es como un pasillito en una esquina, en una orillita, perdón. Igual hay una de materias primas. Literal tienen mantequilla ¿cómo se le puede decir? Como de etiqueta azul, de etiqueta verde, de etiqueta roja, que bueno, no tanto es el color completo de la etiqueta, sino lo manejan así, pero porque las letras vienen de ese color y son específicas para ciertas cosas. Entonces yo les pedí ahí, me parece, etiqueta roja. Sí, chef. Ok, esa es justamente es para elaborar este tipo de panes hojaldrados, ¿sale? Le da como más aroma y está chida. Sí, Y en pues caso no, que de no la hecho no es encuentre, cara. ¿Mande? Dime, y en caso si no la encontrara, en caso de que no la encuentres, pues con la que siempre compras, yo luego he visto que compras Gloria o algo por el estilo, esa también sirve, ajá, ok. ¿sale? Chef, Mande. una receta de mañana pide levadura fresca. La puedo sustituir por levadura química, ¿no? Sí, sí, la puedes sustituir por levadura seca sin problema. Es como 3-1, ¿no? Algo así, Exactamente. la proporción. Sí, si Va, te pues, pide, en este caso, si te pide, no sé, se me 15, ocurren 15 5. gramos de fresca, le pones solo 5 o 7 gramos de seca. Va, pues, chef. ¿Sale? Órale, pues. ¿Alguna otra duda que tengan para mañana para de una vez resolverla? Creo que no, chef. Está todo bien. Bueno, Vientos. creo que sí, de la... Ay, ¿cómo se llaman estos? Es que es el strudel, El croissant francés y la el masa croissant. hojaldrada. Ajá, del croissant, ¿como cuántos salen? Porque creo que la receta dice medio kilo, ¿no? Sí, sí salen, Salen bueno, varios, ¿no? depende del tamaño, ¿no? Pero yo creo que más o menos sí andan saliendo unas 6 7 piezas aproximadamente. Entonces, como con un cuarto me alcanzan unas 3 piezas. Más o menos, sí, más o menos. De hecho, por ejemplo, para la Va. masa hojaldrada, como vamos a hacer el kilo, de ahí sí nos va a salir bastantito. De hecho, sí nos va a rendir. Si quieren hacerlo a la mitad, estaría bien. O si la quieren hacer completa, pues también está bien. De hecho, hoy de la hojaldrada, por eso es que en la descripción de la receta les puse que pues que nos enfocáramos todos a hacer la masa hojaldrada y si querían hacer otra, en este caso yo recomendaba hacer la ¿cómo se llama? La del strudel. Dado que el croissant francés es el mismo procedimiento de la masa hojaldrada, simplemente que la masa va fermentada. Es lo único, este, la única diferencia. Entonces, en lo que fermenta y todo el rollo, pues vamos a perder un poquito de tiempo. Chef, ¿no hay problema que no haga la hojaldrada? O sea, que haga el croissant y el strudel. Pues mira, a final de cuentas vas a hacer una hojaldrada con el croissant. Solo que Bueno, sé sí, pero de la otra. sí, pues no, no hay problema, no tengo La problema. hojaldre, pues. Sí, Va. órale. Entonces, ¿cuántos vamos a hacer, chef? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas o cuáles vamos a hacer? O sea, las Las Mira, tres, recetas. bro. en teoría son tres,
pero obviamente por Ajá. cuestiones de tiempo, no porque no podamos hacerlas, sino por la cuestión del tiempo, lo ideal es que solo hagamos una o dos. En este caso yo les propuse, bueno, yo les comentaba que lo ideal es que hiciéramos la básica, que es la hojaldrada, desde cero, y obviamente una a elegir, ya sea el croissant o la del strudel, como ustedes quieran. Ok, gracias. De nada. Ya si de plano traen la habilidad a todo lo que da, pues hagan las tres, pero no creo que nos dé tiempo. Principalmente es eso, no porque no podamos, sino porque no nos va a dar tiempo. Bien, Pues ¿tienen nosotros alguna vamos otra a la duda? primera clase, profe, la de las 7, y ya nos vamos así, de seguido pura práctica, ¿no? Bueno, fuera, pero no puedo, no se puede. La bronca es que como tenemos que subir las clases por materia, pues no se puede, porque si no, con todo gusto. Que de hecho, fíjate, bueno, es chistoso, ¿no? Pero ahorita ya nada más nos dan 4 horas. Anteriormente, panadería duraba 5 horas, pero pues de repente le restaron una. Y de hecho yo sí me puse como el brinco, pero pues dijeron que no, que con 4 alcanzaba. Yo dije, seguros. Pero pues bueno, nada más nos dejaron con con 4 horas. Igual y por eso también a veces andamos un poco atareados. Pero Es bueno, lo que le iba a preguntar, chef, porque regularmente en nuestras clases prácticas se dice que termina a las 12 y no hay otra clase después. ajá, Termina realmente como 12:50. sí, más o menos. Sí, de hecho, creo que fue desde el cuatrimestre pasado o el antepasado, no recuerdo muy bien. De repente, ahora sí que me llegó mi horario y dije, 4 horas, dije, pero ¿por qué? Entonces yo le pregunté a la chef, me dijo, no sé, dice, la verdad es que yo ignoro. Entonces ya fui a preguntar a dirección y en dirección dijeron que le habían restado 1 hora. Y yo así de, pero ¿por qué? Y pues ya pues no sé, me hicieron el comentario que como que con 4 horas alcanzaba. Entonces pues dije, bueno, y pues ya no, ni modo de decirles que no. Y pues le quitaron 1 hora. Pero sí, en panadería sí es necesario. Pero bueno, vamos a pasar lista. Lo único que falta por aquí es George. De todos modos, hoy estamos a 10 de febrero. Bien, Dari, Charlie, Aranza, Esteban y Mike. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con lo que nos cruje. Me parece que nos habíamos quedado en esa parte, ¿no? De los equipos de medición y todo ese tipo de cosas. Vamos a empezar desde esta parte que es tema que habla de los riesgos físicos en el trabajo. Bien, vamos desde la parte de la introducción. Tenemos entonces que, bueno, se considera contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo o sus derivados que al incorporarse a los componentes del ambiente alteran sus características y obstaculizan el disfrute de la naturaleza, dañando los bienes o perjudicando la salud de las personas, animales o plantas. ¿Sale? En este caso, esta es la definición o la parte de definición de riesgos físicos.
¿Cuáles son los contaminantes físicos? Ok, tenemos entonces que los contaminantes físicos son aquellos que al adicionarse al ambiente, su sola presencia altera la calidad de sus componentes, es decir, son caracterizados por un intercambio de energía entre las personas, perdón, es decir, son caracterizados por un intercambio de energía entre persona y ambiente en una dimensión y o velocidad tan alta que el organismo no es capaz de soportarlo. Bien, aquí tenemos algunas categorías, por así llamarlo, de los agentes contaminantes físicos. Por una parte tenemos el ruido, que es considerado un contaminante físico, las radiaciones, las vibraciones y las condiciones térmicas, que son entre, bueno, algunas cosas de los más importantes. Bien, entonces, ¿qué es el ruido? El ruido puede ser definido como un sonido no deseado, molesto, una sensación sonora desagradable que en determinadas situaciones pueden causar alteraciones físicas y psíquicas. ¿Sale? La frecuencia del ruido se expresa en hercios o hertz o ciclos por segundo. Su intensidad se mide en decibelios o también conocido como decibeles y varía entre los 0 hasta los 140 decibeles. ¿Sale? Entonces vamos a tener que al final de cuenta el ruido se considera una sensación sonora desagradable, como nos dice ahí. ¿Sale? Entonces, el ruido como tal, desde hace mucho tiempo, es un tema importante dentro de la contaminación ambiental, ujú, porque, pues bueno, está presente principalmente en las ciudades más grandes. De hecho, sin que nosotros lo percibamos cuando vamos a la ciudad, en automático es como ¿cómo les podría llamar? Como unas vibraciones que nosotros podemos sentir estando en la ciudad. O sea, no es lo mismo estar aquí en el pueblo, en Texcoco, que estar en la ciudad, porque a final de cuentas la molestia que genera el ruido o la perturbación que genera en nuestra cabeza el ruido es muy importante, ¿sale? Entonces, hay personas que de verdad no soportan estar tanto tiempo en la ciudad porque pues para ellos sí es así como de rayos, ¿no? Entonces, bueno, solo para definir o para establecer, el ruido es de los factores más importantes de contaminación que existen en el mundo. ¿Cuáles son los efectos del ruido? O sea, independientemente que el ruido sea molesto, existen factores o efectos que tiene sobre las personas. Uno de ellos es la sordera, ¿sale? La sordera, híjole, es como lo más feo o lo más fuerte que podría llegar a pasarnos. En este caso, porque, pues bueno, estamos acostumbrados a escuchar todo, ¿no? O sea, desde escucharnos un pajarito, es un camión, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas disfrutas el ruido y sabes distinguir los sonidos, el ruido, ¿no? En este caso. Pero, ¿qué pasaría en este caso si de repente, por cuestiones de trabajo, ¡pum!, llegas al punto de la sordera? Yo creo que entraríamos a un nivel de pánico o a un nivel de desesperación muy grande. Entonces es importante cuidar esa parte. La rotura del tímpano, eso también otro efecto o factor. Eh, También nos puede afectar al sistema circulatorio, es decir, pueden surgir taquicardias, el aumento de la presión sanguínea. Esto también es importantísimo. Ahora sí que es algo como importantísimo y muy chistoso, ¿no? Voy a poner un ejemplo clarísimo, clarísimo. La música, ¿sale? La música que nosotros escuchamos. O sea, toda la música, todos los géneros musicales tienen, ¿cómo se le puede llamar? Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Decibeles. Ujú. Tienen cierto número de decibeles según el tipo de ritmo y el tipo de música. Entonces es por eso que ciertos géneros musicales o cierta música nos provoca o nos da como para arriba, por así llamarlo. Es decir, existe como un aumento de la presión sanguínea, existe un aumento del bombeo sanguíneo en el cuerpo y por lo tanto nosotros queremos aumentar y subir. Entonces,
Toda esta parte de la música es muy importante y muy interesante. O sea, no es lo mismo escuchar música clásica, donde en realidad pues, el sistema circulatorio se encuentra como en reposo y estamos descansando y todo, a escuchar a lo mejor, no sé, se me ocurre metal, ¿sale? O sí, o sea, rock metal. O sea, a final de cuentas el metal altera y eleva el aumento de la presión sanguínea en el cuerpo y por lo tanto nosotros nos alteramos, ¿sale? Entonces de esa forma funciona. Ahora, esta parte de la taquicardia también es un punto importante. Son alteraciones en el corazón que realmente surgen a partir de cierto ruido, ciertos tipos de ruido. No hablemos necesariamente de la música, sino hablemos de cualquier otro tipo de ruido. No sé, a lo mejor de alguna maquinaria o algo por el estilo que nos va a generar este tipo de taquicardias. Por otro lado, también tenemos otro efecto que es disminuir la actividad de los órganos digestivos y acelerar el metabolismo, ¿sale? Entonces, los órganos digestivos hacen una función como de palpitar, pues. Ajá. Entonces, cuando también se altera con el ruido, cambia la forma de moverse de los órganos digestivos y por otro lado el metabolismo llega a acelerarse. El metabolismo se acelera porque con los decibelios o también con con lo fuerte que llegan a ser los decibeles, obviamente se altera el metabolismo y empieza a trabajar. Entonces, podemos tener como discontinuidad o tenemos desequilibrios metabólicos en el cuerpo debido también al ruido. También nos provoca trastornos del sueño, irritabilidad, fatiga psíquica y nos dice que todos estos trastornos disminuyen la capacidad de alerta del individuo y pueden ser en consecuencia causa de accidentes. O sea, recordemos también que la capacidad de alerta es una capacidad muy importante. Es esa capacidad de que tú estás como viendo hacia un lado y de repente, no sé, escuchas un ruidito y automáticamente volteas hacia otro. ¿Por qué? Porque es como tu instinto. Tu instinto así te pide que es como, no sé, o sea, te pide que voltees o que estés alerta. Sin en cambio, existen personas que por el hecho de estar sometidas tanto tiempo al ruido, se acostumbran a todo tipo de ruido. Entonces, para ellos es como muy normal ir así, escuchar algo acá y ni siquiera voltear, porque para ellos ya va a ser como normal. Y sí nos afecta este punto de la capacidad de estar alertas. Ok, nos dice aquí sobre la lucha contra el ruido. Nos dice que es una actuación sobre el foco emisor del ruido. Consiste en diseñar o adquirir los equipos, máquinas o instalaciones menos ruidosas que sea posible, o en adoptar medidas técnicas, sobre los equipos ya existentes, tendentes a reducir el ruido que emiten. ¿Sale? Entonces, lo ideal es que eh, toda empresa, en este caso, esté enfocada a la parte de la disminución del ruido. Existen empresas, alguna que otra, ¿verdad? Porque pues, sí sale carito, que tienen, ¿cómo se le llama? Bueno, tienen paredes que absorben el ruido, por así llamarlo. Este, entonces, bueno, si le ponen eso a ese tipo de empresas o ese tipo de industrias, pues obviamente el ruido como que se queda estancado dentro de la empresa y no sale a fastidiar a la gente, ¿no? Pero, pues, como les vuelvo a repetir, es una inversión más grande y se le tiene que poner como más hincapié a ese tipo de características, pero pues no todos lo hacen, ¿no? Y bueno, entre algunas otras cosas, también, como nos dice aquí, el equipo, las máquinas, instalaciones, equipos, hablemos desde, ¿cómo se llama? Tapones, o bien, como los que tiene el niño en la fotografía, que son como unos tipos audífonos que igual se utilizan en la industria o en la herrería, ¿sale? ¿Por qué? Porque son ruidos muy fuertes que a la larga pues te pueden hacer mucho daño. Bien, impedir o dificultar la propagación del ruido, ¿sale? Existen diferentes formas bueno, de llegar a este punto. En este caso vamos a encontrar o mencionar algunas de ellas. Primero tenemos el aislar, que es literalmente encerrar. Nos dice que los equipos o máquinas
ruidosas en recintos apropiados, ¿sale? Es justamente la palabra que estaba buscando hace un momento, el aislamiento, ¿sale? Si nosotros aislamos el ruido, es muchísimo mejor. Es por eso que algunas máquinas, bueno, como tenemos ahí en la fotografía, algunas máquinas traen como una caja, es decir, el motor viene como dentro de una caja, porque esto nos va a permitir aislar el ruido del motor o el ruido de la maquinaria que se esté utilizando. Si nosotros tenemos la maquinaria simplemente así sobre la mesa y la ponemos a funcionar, obviamente genera más ruido. Sin en cambio, si ese motor está dentro de una caja de metal, posiblemente genere cierta vibración, pero no va a salir con toda la fuerza el ruido de la caja. También tenemos instalar, nos dice que son pantallas absorbentes alrededor de la máquina. Tenemos montar, que es decir, la máquina sobre aisladores de vibración para evitar que se propague, bueno, la propagación a través del suelo. ¿Sale? Esto también es muy importante, la parte de montar las máquinas ya sean tarimas o ya sean como en unas bases especiales que tienen pues las propiedades de absorber la vibración. En este caso la madera es un buen material que absorbe la vibración de las cosas, ¿sale? Entonces es por eso que en muchos lugares tienen en bases de madera o en tarimas de madera ciertas maquinarias, porque eso les permite absorber la vibración. El recubrir, en este caso nos habla de paredes, techos y suelo con materiales absorbentes. Y concentrar, en este caso en recintos aislados, las operaciones y tareas ruidosas. Es decir, no tener propagadas en todos lados las maquinarias, sino la maquinaria que en realidad nosotros vamos a ocupar, la podemos concentrar en un solo lugar para que el ruido se genere en esa sola parte y no se esté propagando por todos lados. Bien, la protección auditiva personal. Tenemos entonces que el oído es un órgano muy sensible que debemos proteger. Cuando las medidas técnicas de reducción del ruido resultan insuficientes, es necesario que los trabajadores expuestos utilicen protección auditiva, como tapones o auriculares adecuadamente seleccionados para cada caso, ¿sale? Entonces, esta protección auditiva personal también es de gran importancia. Digo, existen empresas donde les dan el equipo o el material y hay personas que no lo utilizan porque les es incómodo o porque simplemente no les gusta cómo se ven, ¿sale? En realidad, lo más importante es que sí se tenga el cuidado específico sobre esto para que para poder evitar cualquier efecto secundario dentro del oído, ¿no? Ahora bien, tanto como los tapones como los auriculares son distintos para cada tipo o para cada uso. No es lo mismo un tapón o un auricular, a lo mejor, no sé, para dormir, que a lo mejor utilicemos uno para la industria de los metales, ¿no? A lo mejor en la metalurgia. Es muy diferente. Bien, hablemos ahora sobre las condiciones térmicas. Tenemos que las condiciones térmicas se definen por aquellas características que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo humano con el ambiente, en función de la actividad de la persona y del aislamiento térmico de su vestimenta y que afectan a la sensación del bienestar de los ocupantes. ¿Vale? Entonces vamos a tener que dentro de las condiciones térmicas encontramos la temperatura del aire, la velocidad del aire y la humedad relativa, que son factores de gran importancia para determinar las condiciones térmicas. Bien, hablando específicamente de las condiciones interiores de diseño, tenemos que las condiciones interiores de diseño se fijan en función de la actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta y en general estarán comprendidas entre los siguientes límites. Ahí en la tabla tenemos que, bueno, nos dice que la tabla 1, condiciones interiores de diseño, tenemos la estación, la temperatura operativa en grados centígrados, la velocidad media del aire y la humedad relativa. ¿Sale? Entonces tenemos que en el verano
se está o se recomienda entre los 23 a 25 grados, la velocidad media del aire de punto 18 a punto 24 y la humedad relativa entre el 40 y el 60%. Mientras que en el invierno nos dice que lo ideal es de 20 a 23 grados, una velocidad media del aire de 15 a 20 y una humedad relativa de entre el 40 y el 60%, ¿sale? Estamos hablando de que este, estas, estas temperaturas son como las ideales para poder trabajar dentro, no sé, me suena a lo mejor de una oficina. Estamos hablando de los interiores, puede ser una oficina, puede ser, no sé, una empresa grande, pero lo ideal es que tengan estas características de temperatura. Ahora, ¿por qué? Estas características te van a ayudar a que el rendimiento de las personas sea óptimo. Por ejemplo, no es lo mismo una persona con mucho calor o una persona con demasiado frío, porque en realidad pues no van a hacer nada. O sea, van a estar quejándose todo el tiempo de que hace mucho frío y no, hazlo tú y no sé qué. Por el contrario, si hace demasiado calor, también se van a estar quejando de que es que el calor es abrumador y van a estar descansando cada rato, etcétera, etcétera. Y lo ideal es que tengamos una temperatura que nos permita realizar nuestras actividades sin necesidad de que existan este tipo de quejas. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos efectos del frío? Recordemos que el frío tiene diferentes efectos pues en las personas, ¿sale? Entonces, vamos a tener que puede causar lo siguiente dentro de las áreas de trabajo. Puede causarnos hipotermia o puede causarnos inconfort, ¿sale? Entonces, en este caso, la mayoría de las veces dentro de las oficinas o las áreas de trabajo, la número uno es la inconformidad o no estar confortables con el clima, ¿no? El inconfort. Posteriormente tenemos la hipotermia, pero la parte de la hipotermia obviamente se va a dar cuando pues también la gente no se tapa o no tiene el cuidado específico debido a que está haciendo frío. Digo, también existen personas que, aunque esté haciendo muchísimo frío, prefieren verse bonitos que taparse. Y es así como de, oye, ¿no tienes frío? Sí, pero es que no traje suéter. No inventes, o sea, ¿cómo no vas a traer suéter, no? Y entonces corren el riesgo de enfermarse, pues muy feo. Vamos ahora con la parte de la iluminación. Tenemos entonces que, si estamos hablando de la iluminación, nos dice que la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado cuya finalidad es facilitar la visualización de las cosas dentro de un contexto especial. No se trata de iluminación general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen según el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar. Cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo. ¿Sale? Esto es bien cierto y es algo que todos debemos saber. La parte de iluminación va a depender mucho de las actividades que nosotros realicemos o el trabajo que nosotros llevemos a cabo. No se trata de la cantidad de luz, se trata de la luz que existe en el punto focal del área de trabajo. Es decir, si nosotros nos encargamos de hacer, vamos a suponer, a lo mejor nosotros somos restauradores de arte, se me ocurre. Entonces, obviamente no vamos a ocupar un foco o una lámpara central. Lo que necesitamos es un punto focal, o una lámpara focal, donde justamente donde está mi área de trabajo, me va a iluminar de buena forma y me va a permitir encontrar cuáles son los defectos y características dentro, a lo mejor, del cuadro o de la obra de arte. ¿Sale? Entonces, en eso se va a basar esta parte de iluminación. Tenemos entonces que la unidad de medida de la iluminación es el lux y se mide con aparatos como el iluminómetro o el luxómetro o también el reflectómetro. La lectura en luxes existe una medición a 75 centímetros del piso. ¿Sale?
Ok, entonces vamos a tener que existen diferentes tipos de iluminación. Por una parte encontramos la iluminación general, la iluminación localizada, la iluminación de emergencia y la iluminación suplementaria. Vamos a empezar por parte de la iluminación general. Tenemos entonces que la iluminación general es aquella que ilumina de manera uniforme, es decir, son aquellas lámparas y focos que nos van a brindar luz o luminosidad para poder observar de manera general. O sea, no necesitamos nada en específico, sino observar de manera general. Luego tenemos la iluminación localizada. En la parte de la iluminación localizada, tenemos que es una iluminación a un sitio determinado en tareas con gran precisión, lo que les mencionaba hace un momento. O sea, si estamos hablando a lo mejor que es un restaurador de arte, pues bueno, necesita un punto focal específico. Posteriormente tenemos la iluminación de emergencia. En la iluminación de emergencia nos dice que se suspende temporalmente la iluminación suministrada por el fluido eléctrico. Es decir, es toda aquella iluminación que vamos a tener ya sea con baterías o ya sea con una planta de luz. Esta iluminación es, como su nombre lo dice, la iluminación de emergencia que nos va a permitir observar alrededor o de una manera general, ¿sale? En algunos puntos específicos. Y finalmente tenemos la iluminación suplementaria. En esta parte de la iluminación suplementaria nos dice que es aquella que refuerza la iluminación en un lugar específico del sitio de trabajo, ¿sale? Es decir, existen lugares, por ejemplo, las cocinas, ¿no? Algunas cocinas, no todas. Existen cocinas que tienen a lo mejor algunos tragaluces o tienen algunas pequeñas ventanas que les permiten que entre la luz, pues solar, ¿no? Que te permite a lo mejor que no todo el tiempo esté encendida la luz, bueno, la iluminación eléctrica, energía eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? También existen áreas donde independientemente que nosotros tengamos iluminación natural, necesitamos como el apoyo de la luz eléctrica para poder complementar la parte de luz y nosotros tengamos una mejor visualización hacia el área, perdón, o el tipo de funciones que nosotros estamos ejecutando. Entonces, la iluminación suplementaria va a ser justamente eso, es reforzar la iluminación posiblemente natural que ya existe y pues bueno, complementarla con una iluminación eléctrica para que tengamos una mejor visualización. Bien, ¿cuáles son aquellos factores que nos brindan una buena iluminación? Bien, aquí tenemos que nos habla de la cantidad de iluminación y nos habla de la calidad. Cuando hablamos de la cantidad de iluminación, nos dice que es todo aquello que cae sobre la mesa de trabajo y depende del trabajo a realizar. A grado de exactitud, requeridores necesarios que no produzcan brillo sobre el área de trabajo. Y la calidad nos dice que se refiere a la distribución del brillo en el ambiente visual. La iluminación debe ser distribuida por igual y no variar en un 30% de la zona central del local destinado al funcionamiento de la industria. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, todos aquellos factores que van a ser importantes en la iluminación van a depender directamente desde el tipo de foco, el tipo de lámpara, el tipo o cantidad de energía eléctrica que nosotros tenemos dentro de, vamos a llamarlo de la fábrica, ajá, o del negocio, porque también la calidad de la energía eléctrica o la cantidad de la energía eléctrica es muy importante. ¿Sale? Por eso hay focos de, no sé, de 60 Hz, perdón, de watts, ¿no? De 60 watts, de 100, de 120, de bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque esto nos habla también de la cantidad de iluminación que puede brindar un foco, ¿sale? Entonces también la calidad del foco es muy importante, porque la calidad nos va a hablar del brillo. Existen focos que a lo mejor no te dan brillo, existen algunos que sí te dan brillo hacia la luz. Esto también va a depender de el tipo de actividad que tú lleves a cabo. O sea, hay actividades donde en realidad el brillo de la iluminación lastima y no es bueno para la vista. Y bueno,
Y para algunos otros necesitan que no brille, que sea como una luz pues blanca, o como le llaman comúnmente es como luz de día, pero que no llegue a tener un factor que pueda repercutir o lastimarte en la vista a ti como trabajador. Bien, ¿cuáles son los efectos de la iluminación deficiente? Porque también existen características o, bueno, factores importantes sobre esto. Tenemos que dentro de los efectos nos habla sobre incrementa las anomalías visuales anatomofisiológicas al no permitir una visión clara, cómoda, rápida y exigir adaptaciones continuas al globo ocular. Ok, el globo ocular, como bien sabemos nosotros, tiene adaptaciones pues muy importantes, ¿sale? Porque pues tenemos esa característica de adaptarnos a la oscuridad rápidamente o a la luz rápidamente, pero cuando nosotros sometemos a la vista a este tipo de esfuerzos, muchas veces es por eso que, bueno, nos pueden surgir infecciones o también nos pueden surgir factores donde en realidad ya no podamos pues dilatar como tal la pupila para poder a lo mejor ver en la noche o simplemente pues ya no nos lastima tanto la luz, ¿no? O sea, son características que nosotros vamos perdiendo cuando existen defectos de iluminación. Por otro lado, tenemos que se incrementa el riesgo de los accidentes porque no se visualizan rápidamente los peligros y por consiguiente, perdón, no se puede hacer una previsión correspondiente. También tenemos que aumenta la posibilidad de cometer errores porque los defectos de los productos se descubren con menor rapidez y por consiguiente disminuye la calidad de la producción, ¿vale? Entonces, todos los defectos de lo que sea, o sea, estamos hablando de ropa, estamos hablando no sé, de producción en masa de alimentos, lo que sea, todos aquellos defectos únicamente van a ser visibles cuando existe una buena iluminación. Si no existe una buena iluminación, nosotros tratamos o nos esforzamos de descubrir qué hay detrás de o qué está pasando, pero no tenemos nada claro porque la iluminación no es la correcta. Bien, por otro lado tenemos también la utilización de mayor tiempo en la ejecución de las operaciones, debido a las posibles correcciones que se deban hacer. Por otro lado, también tenemos el aumentar la posibilidad que las zonas de trabajo y almacenamiento estén saturadas de basura, proliferándose otros riesgos nocivos para la salud. También es bien importante, digo, a veces, digo, no sé, mucha gente se hace como de la vista gorda, que no se dan cuenta a lo mejor que hay basura, pero bueno, el hecho de que exista una buena iluminación también nos permite que nosotros podamos identificar si nuestra área de trabajo está sucia, ajá, o hay basura o algo por el estilo. O sea, quizás suene como tonto, pero a veces la justificación de que no se ve bien o que no existe buena iluminación es pues ahora sí que es una justificación tonta por parte de algunos trabajadores para decir, pues que son cochinos, ¿no? O sea, se escucha feo, pero pues es así. Creo que también la parte de la higiene es algo que haya o no haya mucha iluminación, nosotros debemos estar como muy conscientes de eso. Eh, por otro lado, tenemos que también disminuye el interés por la tarea porque el operario no se siente cómodo en la ejecución de su actividad, ya que la luz es un factor indispensable en la comodidad que debe brindar el ambiente de trabajo. Esto es básico, muy, muy básico. Y finalmente tenemos que aumenta la fatiga física y mental, porque se exige o se le exige al operario mayor consumo de energía para lograr los objetivos de la tarea realizada. ¿Sale? Entonces, esta parte igual de la fatiga física y mental es muy importante. Cuando nosotros esforzamos mucho la vista a tratar de entender, hacer o ver las cosas, pues es un factor también por parte de la iluminación. O sea, si nosotros no tenemos como una iluminación, bueno, aquí hay dos cosas, o existe una iluminación exagerada o la iluminación es muy, muy baja o muy poca para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras funciones. O sea, definitivamente las dos tienen como el mismo nivel de importancia y es necesario como estar en un nivel óptimo donde podamos ver sin necesidad de esforzarnos o definitivamente no tener una iluminación tan grande para que no nos lastime la vista.
¿Cuáles son aquellos métodos de control para esta parte de la iluminación? Nos dice que se debe adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo que se va a realizar, básico, lo que habíamos comentado. Y también tenemos que se debe utilizar máximo iluminación, al máximo la iluminación natural. Esto también es muy importante. O sea, si tenemos la capacidad o el lugar tiene la capacidad de que nosotros utilicemos la luz del día todo, el mayor tiempo posible, eso sería lo más correcto. Únicamente utilizar la iluminación artificial o en este caso energía eléctrica para complementar las actividades. Mantener el plan de mantenimiento de los artefactos de iluminación, esto también es básico. También nos dice que se debe pintar periódicamente las paredes empleando colores que tengan al máximo porcentaje la reflectancia de la luz. En este caso el color blanco es muy, muy básico. ¿Sale? Entonces, bueno, estos van a ser algunos métodos de control que nosotros vamos a tener para la iluminación. Chicos, los veo de regreso en 10 minutos. Está por terminar esta sesión y vamos a darnos un respiro. Son las 11:03, los veo de regreso las 11:13. ¿Sale? 11:20, va, chicos. Nos vemos. 11:13, ¿cuál 11:20? Ay, ay. Vamos a dar un minutito a ver si se integra alguien más, ¿sale?
Listo, vamos a empezar. Bien, entonces nos habíamos quedado en esta parte de los métodos de control para la parte de la iluminación. Sí, métodos de control. Ahí está. Bien, entonces tenemos que, bueno, mencionábamos esta parte. Vamos con esto que nos habla sobre las radiaciones. Bien, tenemos que las radiaciones electromagnéticas es una forma de energía que se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Algunas se producen de forma natural, como la radiación solar, y otras se producen artificialmente. Sale en este caso la energía nuclear, como nosotros tenemos ahí el logo, ¿no? Tenemos entonces que las radiaciones se pueden clasificar en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Vamos a checar esta parte. Yo la verdad desconozco cuáles son las radiaciones ionizantes y cuáles son las no ionizantes. Denme un segundo. Radiaciones ionizantes. Ok. Bien. Tenemos entonces que las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados del átomo. En este caso, dentro de este tipo de energías ionizantes, tenemos los rayos gamma, tenemos los rayos X y las partículas de neutrones, entre algunos otros, ¿sale? Mientras que las radiaciones no ionizantes son aquellas mejor conocidas como las radiaciones ultravioleta, tales como la exposición solar, las fotocopiadoras, las lámparas de bronceado, la fototerapia germicida, los usos con fines militares, entre algunas otras, ¿sale? Entonces, así es como se dividen las radiaciones como ionizantes y no ionizantes, siendo las ionizantes obviamente las más peligrosas porque separan el átomo y o, bueno, las partículas del átomo, y las no ionizantes que son, pues bueno, también fuertes, pero no tienen esta capacidad. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sale? Tenemos una tabla donde nos habla de la energía o de la frecuencia en Hertz, y donde el color rojo nos habla de la energía ionizante, mientras que, bueno, las otras que están en color blanco nos habla de la energía no ionizante. ¿Sale? Entonces tenemos los rayos gamma, perdón, y los rayos X. Obviamente los rayos ultravioleta, cuando están como a una intensidad más alta, se podría llamar así, puede alcanzar una parte ionizante, pero bueno, mientras los rayos ultravioleta normales, pues no llegan a tanto, ¿no? En este caso nos habla ahí de algunas cabinas de bronceado. Tenemos también los infrarrojos o la energía infrarroja que nos habla sobre las lámparas de calor, la energía del microondas que también es no ionizante pero es una radiación, y también el radio como tal, en este caso los teléfonos celulares, el radio FM, los teléfonos inalámbricos, la radio AM como tal también es una energía no ionizante, ¿sale? Em, Tenemos también las líneas eléctricas y los campos estáticos que nos habla de una extra baja frecuencia, pero que también nos habla de una energía no ionizante. Bien, ¿cuáles son entonces estos daños térmicos? ¿Sale? Nos dice que dentro de los daños térmicos existe la hipertermia generalizada, que es el aumento de la temperatura corporal, la hipertermia localizada, en este caso quemaduras en la piel o, por ejemplo, en los ojos, que provoca cataratas, conjuntivitis, queratitis, lesiones de retina, por solo mencionar algunos ejemplos.
En el testículo nos habla de la impotencia, la menor producción de espermatozoides y de testosterona, ¿sale? Entonces vamos a tener que la radiación o la elevación continua o elevada de la temperatura puede llegar a causarnos este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos los daños no térmicos. Dentro de los daños no térmicos vamos a encontrar el dolor de cabeza, el vértigo, la depresión, la pérdida de memoria, el malestar, la debilidad, los temblores, las contracciones, la disminución del ritmo cardíaco y la tensión arterial, desde un simple enrojecimiento hasta el cáncer de la piel y alteraciones hormonales. Eso estamos hablando que son daños pues no térmicos, pero generados justamente por la radiación. ¿Cuáles son las medidas de prevención que nosotros debemos tomar en cuenta en el caso de estar expuestos a la radiación o tener constante radiación? En este caso vamos a definirlos según el tipo de actuación y las medidas que se deben de tomar según el tipo de actuación. Primero tenemos que la actuación sobre la fuente, en este caso, ¿cuáles son las medidas a tomar? Tenemos el diseño adecuado de la instalación, cerramientos con cabinas o cortinas, aislamiento parcial de la máquina, las pantallas y atenuadores, control periódico del campo de difusión y de la intensidad de la radiación. Mientras que por parte de la actuación sobre el ambiente, tenemos el recubrimiento antirreflejante de las paredes, el control de la temperatura, de la humedad y de la ventilación, evitar en lo posible la concentración de más de una fuente en un mismo ambiente y delimitación y señalización de las zonas de peligro. Por otro lado, dentro de la actuación sobre la organización del trabajo, tenemos la reducción del tiempo de exposición al riesgo en proporción al grado de peligro y tenemos permitir el acceso solo a personal autorizado. Por otro lado, en otro tipo de actuación, tenemos la actuación sobre las personas. Nos dice que se tiene que informar y formar a la población trabajadora, utilizar utilizar protecciones adecuadas en función del tipo de radiación y la parte del cuerpo expuesta, gafas, trajes absorbentes, entre algunas otras cosas, mientras que también se deben hacer exámenes de salud específicos en función a los riesgos. ¿Sale? Entonces, tenemos que la radiación es como de los peligros más importantes o más inminentes que existen dentro de los trabajos o de la industria y es donde mayores medidas se deben de tomar para que no puedan existir o para que no existan problemáticas con las personas, ¿sale? Bien, dentro de esta parte de las radiaciones ionizantes, tenemos que las partículas alfa, en este caso que es el núcleo atómico del helio, no pueden atravesar la piel, ¿sale? N partículas beta, que son los electrones, nos dice que tienen mayor poder de penetración hasta 1 o 2 centímetros por debajo de la piel. Y nos dice que N radiación gamma y rayos X, que son radiaciones electromagnéticas similares a la luz, tienen gran poder de penetración, por lo que el peligro está en la manera de exposición externa, ¿sale? Entonces, obviamente todas son peligrosas, así digo, de forma como muy resumida, todas son peligrosas, pero depende de cada tipo de radiación, depende del tiempo de exposición y depende de qué manera estés expuesto. Si estás de manera directa, de manera natural, con algún traje, sin un traje, por corto tiempo, por mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Cada una tiene características distintas. Bien, ¿dónde se producen? ¿Sale? Nos dice que las principales fuentes de radiación ionizante las vamos a encontrar en estos pues aparatos o en estas fuentes. Nos dice que las principales fuentes de radiación ionizante son las siguientes. Primero tenemos las naturales. En este caso tenemos la radiación solar, tenemos la radiación de las estrellas
y la radiación terrestre. Todas estas formadas por parte natural o de forma natural. Luego tenemos las fuentes artificiales. Número 1 tenemos las fuentes médicas. En las fuentes médicas vamos a encontrar los aparatos de rayos X, vamos a encontrar los aceleradores de partículas, vamos a encontrar la cobaltoterapia. A esa sí la desconozco, la verdad, esa sí no sé de qué se trate. Vamos a encontrar la curiterapia, vamos a encontrar la radioterapia y vamos a encontrar la radiografía o gammagrafía. Mentira, eh, hasta, hasta radioterapia, sí es cierto. Y posteriormente tenemos las industriales. En las industriales ahí sí vamos a encontrar la radiografía y la gammagrafía. De hecho, también vamos a encontrar los medidores de nivel, el grosor y la humedad, el eliminar la electricidad estática, la radioluminiscencia, los trazadores y las instalaciones nucleares e industria conexa. ¿Sale? Entonces vamos a tener que realmente existen muchos factores o muchas cosas de donde proviene la radiación, en este caso ionizante. Y pues, se tiene que tener mucho cuidado. Es por eso que también, por ejemplo, en el caso de de las fuentes médicas, cuando nosotros vamos a sacarnos famosos rayos X y cosas de ese tipo, la mayoría de las veces los trabajadores médicos, en este caso, utilizan pues su ropa especial, o sea, utilizan uniformes, utilizan guantes, utilizan caretas. ¿Por qué? Para tratar de evitar la parte de la radiación. De hecho, si se dan cuenta, siempre que existen o se van a sacar rayos X, están los rayos X en un cuarto totalmente aislado. ¿Sale? No hay nada más que la maquinaria de rayos X y bueno, si está el personal dentro, bueno, está totalmente cubierto o en su defecto hay una cabina donde llevan a cabo los rayos X. ¿Por qué? Para que ellos no estén expuestos en los rayos X directamente. ¿Vale? Bien, por otro lado tenemos la parte de la unidad de medida. En la unidad de medida tenemos que la unidad de medida de la radiación es el milisievert. Esa cosa, la verdad es que está medio rara de pronunciar. Milisievert, que es MSV, nos dice que es 50 veces la dosis recibida por una placa de rayos X. ¿Ok? La mitad de la dosis anual media recibida por un individuo procedente de fuentes naturales. Bien, entonces tenemos que existen efectos inmediatos. Dentro de esos efectos inmediatos tenemos que menos de un SB es las malformaciones fetales. Ok, ¿cuáles son? Bueno, a ver, una vez que nosotros distinguimos cuál es la unidad de medida, nosotros podemos definir cuáles son los efectos que puede tener la radiación en el hombre o en el ser humano según la cantidad de MSB que pueda existir o que absorba el ser humano. Para ello, entonces tenemos que menos de un SB puede traer malformaciones fetales por exposición de la embarazada, disminución del número de espermatozoides, alteraciones gastrointestinales, pérdida del apetito, náuseas, fatiga y vómitos. Mientras que de 1 a 3 SB puede generar malestar general, en este caso diarrea, eritema cutáneo, inhibición transitoria de la producción de espermatozoides. En el caso de 3 a 6 SB puede existir un bloqueo medular posiblemente reversible, posible esterilidad de ambos sexos, mortalidad del 50 entre 1 y 2 meses. ¿Sale? Entonces aquí viene ya como más intenso el asunto. Y cuando hablamos de más de más de 6 SB, hablamos de hemorragias, inflamación de la boca y el cuello y la muerte antes de los 15 días. ¿Sale? Esto ya se pone como un poco intenso. ¿Sale? Entonces, de hecho, no sé si han visto la famosa serie de Chernobyl o la película de Chernobyl cuando nos habla de la exposición a la radiación. Justamente aquí nos habla de un eritema cutáneo.
El eritema cutáneo nos habla de que existe como ciertas explosiones cutáneas donde obviamente la piel se hace horrible y empiezan a generar malformaciones, empiezan a existir hemorragias, pero hemorragias principalmente internas donde las personas empiezan a vomitar sangre, entre algunas otras cosas. O sea, realmente la parte de la exposición a la radiación es un tema, pues, es un tema interesante, importante y de mucho cuidado. Ok, vamos a hablar ahora sobre la acción sindical. Denme un segundito, por favor. Bien, les decía, vamos con esta parte de la acción sindical o conocida como LPR-L. Número uno nos dice que la evaluación de riesgos por radiaciones ionizantes. Número dos nos habla de planes de emergencia y los planes de eliminación de residuos radioactivos. Número tres nos habla de los puestos de trabajo. eh, los puestos de trabajo donde el riesgo de exposición sea solo ocasional. Deberán deberán contar con un estudio de riesgo y un plan de medidas preventivas. Número 4. La cartilla sanitaria individual, donde se irán registrando los datos referidos a la exposición, los resultados de los reconocimientos médicos y demás incidencias. ¿Sale? Entonces vamos a tener que esta parte dentro de las personas que se dedican a trabajar con radiación es muy importante. O sea, son factores que se deben de tomar en cuenta para el trabajo de las personas. ¿Sale? Entonces nos habla de una cartilla sanitaria, nos habla de los puestos de trabajo o la descripción de los puestos de trabajo donde existe una exposición o se han expuesto, los planes de emergencia que deben conocer en el caso de la exposición y la evaluación de riesgos, ¿sale? Entonces, todas estas características es como lo básico que debe conocer o debe tener una persona que trabaja en este tipo o con este tipo de energías, ¿no? Bien, vamos ahora con este, bien, vamos con la parte de la vibración, ¿sale? En cuanto a la vibración, tenemos que se puede definir como cualquier movimiento que hace el cuerpo alrededor de un punto fijo. El movimiento de un cuerpo en vibración tiene dos características, la frecuencia y la intensidad. En este caso, la frecuencia es la indicación de la velocidad, mientras que la intensidad es la amplitud del movimiento. Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de contacto con la fuente de vibración, pero también puede existir una transmisión importante al resto del cuerpo, ¿sale? Entonces vamos a tener que, bueno, según sea el caso de vibración, la vibración puede quedarse específicamente en una zona, pero a veces, según sea la intensidad, puede transmitirse a otras zonas del cuerpo generando una sensación. Tenemos entonces que las vibraciones de alta frecuencia dan lugar a problemas en las articulaciones, en las extremidades y sin la circulación sanguínea. Bien, entonces tenemos ahí un pequeño esquema. El pequeño esquema nos dice o nos habla en la parte del centro sobre vibraciones de alta frecuencia.
Tenemos entonces que las vibraciones de alta frecuencia pueden producir dolores de cabeza, nos pueden producir traumatismos en la columna vertebral si es que no tenemos la fortaleza adecuada. Pueden producir dolores abdominales y digestivos, ¿sale? Dado que es el punto medio del cuerpo y es como el punto de balance donde recibimos también gran parte de la vibración. También nos habla que bueno, se pueden generar problemas de equilibrio, ¿sale? Recordemos que bueno, el equilibrio también está directamente relacionado con la parte del oído. Si existe una vibración y ruido al mismo tiempo, altera la parte del equilibrio en la parte del oído. Y también tenemos los trastornos visuales, ¿sale? Dado que también se nos está moviendo todo, a veces bueno, se llega a pasar que existen trastornos visuales a partir de las vibraciones. Bien, ¿cuáles son los criterios preventivos o lo que nosotros debemos tomar en cuenta para que, pues sí, para tratar de evitar la parte de las vibraciones, ¿no? O que nos hagan tanto daño. Primero tenemos la adecuación de los trabajos a las diferencias individuales, ¿sale? No todos tienen como las mismas características, la misma fortaleza para poder ejecutar o manipular alguna maquinaria. En este caso también tenemos la disminución del tiempo de exposición, es decir, no puedes, por ejemplo, tú como patrón no puedes encargarle a una sola persona que se dedique con el rotomartillo todo el día. Posiblemente una hora una persona, otra hora otra persona, otra persona y así sucesivamente para tratar de evitar daños en las personas. Tenemos que también el sistema de rotación en los lugares de trabajo, pues justo lo que les mencionaba hace un momento, o sea, la parte de la rotación es muy importante porque el estar en una sola zona de trabajo, a lo mejor donde estás eh, utilizando materiales con alta vibración, etcétera, te va a permitir que te genere mayor impacto y por lo tanto tengas problemas más rápidamente. Por otro lado, también tenemos el sistema de pausa durante la jornada laboral, eso también es importante. No todo es trabajo, 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 trabajo. Cuando estamos hablando del uso de maquinaria de este tipo, creo que también es importante que se le dé su tiempo de descanso, porque si no, imagínense. También tenemos minimizar la intensidad de las vibraciones. ¿Cómo las minimizas? Pues bueno, con equipo especializado. Un ejemplo de ello son los guantes que tenemos ahí en la parte de arriba. Este tipo de guantes tienen un mecanismo que al momento de estar utilizando maquinaria que vibra, absorbe las vibraciones y no permite que pasen hacia el cuerpo. Vamos ahora con la parte de los agentes químicos. ¿Sale? Bien, la parte de los agentes químicos, tenemos que un agente químico es todo elemento o compuesto químico en estado natural o producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad laboral. La presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador puede llegar a representar un riesgo para la seguridad y para la salud de los trabajadores. Bien, ¿cuál es la clasificación de los agentes químicos? Nos dice que los agentes químicos se manejan dentro del lugar de trabajo que se pueden clasificar por lo siguiente, como agentes sólidos, agentes líquidos, agentes gaseosos y agentes en forma de vapor. Bien, desde el punto de vista de los agentes sólidos, nos dice que por lo regular los agentes químicos sólidos son encontrados en pequeñas partículas, es decir, en polvo. Pueden ser absorbidos por el organismo por medio de la respiración o de manera cutánea. Pueden desprender gases tóxicos, inflamables, explosivos y corrosivos. Ok, entonces vamos a tener que los agentes sólidos son de gran cuidado. A pesar de que nosotros creamos que son casi inofensivos por estar en forma de polvo o forma sólida, la verdad es que también es un factor hasta cierto punto con un poco más de riesgo, porque como bien nos dice aquí, pueden ser absorbidos por el organismo mediante la respiración o mediante forma cutánea. Es por eso que la mayoría de las veces que se manipulan este tipo de cosas, lo ideal es utilizar guantes de látex o, dependiendo del tipo de sólido,
guantes de asbesto, ¿sale? Y lo ideal es utilizarlos con el uso de un cubrebocas. ¿Por qué? Porque la inhalación de este tipo de materiales puede causarnos daños en el organismo, ¿sale? De hecho, también si por accidente este tipo de sólidos tienen contacto con algún líquido o con algún otro sólido con el que no es compatible o tiene una reacción importante, se pueden generar gases tóxicos, pueden generar explosivos principalmente y algunos corrosivos. La parte de los hechos inflamables, ok, sí puede llegar a suceder, pero necesitan ser cantidades como muy grandes, ¿sale? Entonces, esta parte de los agentes químicos sólidos es importante. Bien, por otro lado tenemos los agentes líquidos. Dentro de los agentes líquidos encontramos muchas sustancias peligrosas, por ejemplo, los ácidos y los solventes, que son líquidos cuando están a temperatura normal. Muchos productos químicos, líquidos, desprenden vapores que se pueden inhalar, ¿sale? Estos también son importantes, pero digamos desde el punto de vista de la peligrosidad, si se están manipulando de la manera correcta, en este caso, en sus recipientes especiales y tapados de buena forma, pues bueno, no hay mayor problema, simplemente hay que tener cuidado de no tirarlos o derramarlos. Y en este caso, algunos de estos líquidos, lo ideal es tratar de no tratar de percibir a qué huelen, porque realmente estos gases o estos vapores pueden llegar a ser muy tóxicos para nuestro organismo. Nos dice entonces que la piel puede absorber las sustancias químicas líquidas. Algunos productos químicos líquidos pueden dañar inmediatamente la piel. Hay que aplicar medidas de control a los productos químicos líquidos para eliminar o disminuir la posibilidad de inhalación, exposición de la piel y daños en los ojos, ¿sale? Entonces, como tal, debido a su estado líquido, es más fácil para el cuerpo humano, en este caso los poros del cuerpo, que puedan absorber los agentes dañinos de estos líquidos químicos. Vamos con los elementos gaseosos o los agentes gaseosos. Dentro de estos agentes gaseosos encontramos algunas sustancias químicas que están o que forman gases cuando se hallan a temperatura ambiente. Otras se convierten en gases cuando se calientan. Es fácil detectar algunos gases por su color o por su olor. Otros gases solo se pueden detectar con un equipo especial, ¿sale? Entonces vamos a tener que la mayoría de los gases que nosotros vamos a encontrar químicos en el ambiente, pues son producidos algunos por las industrias, o es que es muy raro que de verdad nosotros encontremos estos gases mm, como de forma natural en un laboratorio, por así llamarlo. O sea, son gases que se producen a partir de la combinación de elementos químicos o de sustancias químicas para poder tener este tipo de gas. Ahora bien, también estos gases pueden considerarse como el residuo este, de la industria. O por ejemplo, en este caso de forma natural, también el residuo de la combinación de elementos naturales que a la exposición con la temperatura o ciertas cosas desprenden un olor desagradable. Por ejemplo, el famoso, ¿cómo se le dice? Vaya, la fumarola que desprenden los volcanes, obviamente es una combinación de agentes químicos que es una combinación azufrosa y esta combinación de azufre es súper dañina para el organismo. Lo ideal es que, pues bueno, se tengan que cubrir bien la nariz, utilizar cubrebocas, etcétera, porque también el olor que se percibe o sea, se distingue fácilmente, pues, ¿vale? Algunos gases nos dice que producen inmediatamente efectos irritantes. Nos dice también que los gases pueden ser inflamables o explosivos según sea el caso y se debe actuar con gran cautela. Tenemos que los trabajadores deben estar protegidos de los posibles efectos dañinos de los gases químicos mediante medidas eficaces de control en el lugar de trabajo, principalmente el uso de mascarillas o cubrebocas. Vamos con la parte de los vapores. Los vapores nos dice que son muchas sustancias químicas líquidas
que se evaporan a temperatura ambiente formando un vapor y permanecen en el aire. Los vapores de algunos productos químicos pueden irritar los ojos y la piel. La inhalación de determinados vapores tóxicos, químicos tóxicos, pueden tener distintas consecuencias graves en la salud. ¿Sale? Esto también, bueno, estos vapores, lo ideal o se pueden evitar es siempre y cuando exista una buena manipulación de los agentes químicos líquidos con su debido pues empaque o debido embotellamiento. Si nosotros mantenemos a temperatura ambiente o de manera expuesta el líquido químico, pues es lógico que se va a empezar a evaporar. Entonces lo ideal es mantenerlo como en su recipiente correcto. Bien, tenemos que los vapores pueden ser inflamables o explosivos. Para evitar incendios o exposiciones, los vapores deberán estar alejados de fuentes de calor. Hay que aplicar controles para evitar la exposición de los trabajadores a vapores desprendidos por líquidos, sólidos u otras formas químicas. ¿Sale? Tenemos aquí algunas otras formas químicas y en este caso su forma de clasificación. Tenemos la parte de las propiedades y tenemos los efectos sobre el medio ambiente. Vamos por la parte de las propiedades. Dentro de las propiedades existen propiedades físico-químicas y propiedades toxicológicas. Dentro de las propiedades físico-químicas vamos a encontrar la inflamabilidad, el peligro de explosión y las propiedades comburentes. Mientras que las propiedades toxicológicas vamos a encontrar efectos laterales agudos, efectos no laterales tras la sola exposición, efectos graves tras la exposición repetida o prolongada, efectos corrosivos, efectos irritantes, efectos sensibilizantes, efectos cancerígenos, efectos mutagénicos y efectos sobre la reproducción. ¿Sale? Entonces vamos a tener que todos estos efectos toxicológicos van a ser de gran importancia y a tomar en cuenta para las personas que trabajan con materiales químicos. Ahora también tenemos los efectos sobre el medio ambiente. Tenemos los efectos sobre los organismos acuáticos, los efectos sobre la fauna y efectos sobre la capa de ozono. ¿Sale? Todos estos químicos tienen también un impacto como tal en la vida pues, natural, ¿sale? Porque de hecho, bueno, de algunos años para acá se ha estado trabajando como arduamente en esta parte de tratar de frenar un poco, tratar de limitar hasta cierto punto el uso de tantos químicos en algunos productos, ya sea de belleza, ya sea ¿cómo se le dice? Pues sí, para la casa y el hogar, entre algunas otras cosas. O sea, siempre, todos aquellos productos que generan gases y vapores, recuerden que se van hacia la capa de ozono, generando el famosísimo efecto invernadero. Entonces es importante que también tomemos en cuenta eso, que todos los agentes químicos tienen repercusiones tanto en el ser humano como en la naturaleza. Bien, por parte o cuando hablamos del manejo de agentes químicos, tenemos que tienen que determinar si existen agentes químicos que se manejan en el lugar de trabajo y si son peligrosos. Ajá. Tenemos que si fuera de esa forma se deben evaluar los riesgos para los trabajadores. Primero, se tienen que determinar los valores límite ambientales de exposición. ¿Sale? En este caso, este cuadrito es básico en todos los laboratorios químicos o bien todas las sustancias químicas. ¿Sale? Nos va a hablar sobre factores de exposición y lo que significan el grado de peligrosidad del producto. ¿Sale? Bien, por otro lado, aquí tenemos un cuadrito que nos habla sobre las propiedades tóxicas, la parte de afectada, el tiempo en aparecer, el efecto y el ejemplo. ¿Sale? En este caso, el ejemplo del agente químico. Tenemos que la propiedad tóxica es irritante y corrosiva. La parte afectada, en este caso pueden ser los ojos, los pulmones y la piel.
El tiempo en aparecer puede ser de unos minutos a varios días. El efecto nos dice que es la inflamación. Ay, voy a conectar la computadora rápido, si no se va a apagar. Listo. Sí les mencionaba entonces que el efecto puede ser la inflamación, las quemaduras y ampollas en la zona expuesta, exposición crónica a provocar daños permanentes, y el ejemplo puede ser el amoníaco, el ácido sulfúrico, el ácido de nitrógeno y la sosa cáustica, ¿sale? Es un ejemplo y todo lo que nos puede producir. En este caso, vamos a tener también, eh, bueno, vamos a empezar ahora de derecha a izquierda. Tenemos el ejemplo que es el disocianato de tuleno y endurecedores por ánimas para resinas de epóxido. Tenemos que tiene efecto directo en los pulmones, que puede provocar enfermedades crónicas similares al asma e incapacidad permanente. El tiempo en aparecer es de días a años. La parte afectada son los pulmones y la piel directamente, y la propiedad es que es tóxico. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que son los ácidos muy ionizados y detergentes. En este caso puede provocar salpullidos con inflamación y escamación de la piel, puede proceder de una exposición crónica de productos irritantes. El tiempo en aparecer son de días a años. La parte afectada es la piel y la propiedad tóxica es dermática. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Está terminando el tiempo y pues nos vemos mañana temprano, ¿vale? Vale, pues, chef. Nos vemos. Órale pues, los vemos mañana a las 7. Tengan buen día. 40 dólares.